Ciudad cubierta de arena. Los pecadores fueron arrastrados por la tormenta Chihuahua, 1932. La narrativa completa. El viento llegó primero como un rumor, no como una amenaza explícita, sino como el murmullo de los ancianos sentados en la plaza bajo los árboles de mezquite, como el susurro íntimo de las mujeres en el mercado mientras vendían chiles rojos y tomates marchitos bajo el ardiente sol de septiembre. Era el tipo de sonido que la gente escuchaba, pero no registraba conscientemente, el tipo de información que el cuerpo recibía antes de que la mente pudiera procesarla completamente. Ernesto Méndez lo sintió cuando todavía estaba a 200 metros bajo tierra, en las entrañas de la mina, donde el aire es siempre el mismo independientemente de lo que suceda en el mundo de arriba. Húmedo, mineral, sofocante, denso de polvo de hierro, que se adhiere a los pulmones de manera permanente y que uno eventualmente acepta como parte de su propia fisiología. Llevaba 32 años en esa mina, desde que era un muchacho más joven que el joven Felipe Castillo, que estaba junto a él en ese momento, cavando con una pala en el mineral rojo oscuro. Uno de los compañeros, precisamente ese Felipe, un muchacho de 19 años con la ingenuidad de quien creía que el mundo aún ofrecía sorpresas agradables, mencionó algo sobre extrañas nubes al norte. «Vi el cielo esta mañana cuando subía», dijo Felipe, su voz joven resonando en la caverna de piedra. No era normal. Parecía como si alguien estuviera vertiendo tinta en el agua. Todo estaba amarillo. El miedo bajo tierra es diferente del miedo en la superficie del mundo. Transforma el ruido en presagios, convierte las sombras en advertencias, hace que el silencio sea tan aterrador que los hombres buscan activamente crear sonido para no quedarse con solo sus pensamientos. El miedo en la mina te empuja a ver patrones donde no los hay, a interpretar señales donde hay solo coincidencia. Ernesto había aprendido a filtrar la mayoría de esos miedos, a considerarlos como ruido de fondo en la sinfonía de la supervivencia cotidiana. Pero aquel día, cuando salió del turno a las 6 de la tarde, cuando emergió de la mina y sus ojos se ajustaron al cambio de luz, supo que esta vez no era simplemente miedo infundado. El cielo ya no era azul. No era ni siquiera el azul pálido del desierto de Chihuahua en septiembre. Era amarillo. Un amarillo enfermizo, antinatural, como la piel de un cadáver que lleva días en la intemperie, bajo el sol del desierto. Como la piel de algo que ya debería estar muerto, pero que por alguna razón aún respiraba. Era un amarillo que parecía estar avanzando, extendiéndose lentamente desde el norte como una mancha que se expande en agua. Ernesto vivía en Parral, una ciudad que en 1932 aún conservaba los vestigios fantasmagóricos de su gloria de los tiempos de Pancho Villa, aunque esa gloria estaba completamente enmohecida, agrietada, carcomida por años de revolución, guerra civil y desorden. La ciudad se había construido sobre la plata, sobre la riqueza mineral que fluía de la tierra, pero la plata se había agotado, la riqueza había desaparecido. Lo que quedaba era una ciudad en decadencia, una ciudad de fachadas coloniales de adobe que se desmoronaban lentamente, una ciudad que miraba constantemente hacia atrás en lugar de hacia adelante. La revolución había terminado más de una década atrás, pero sus cicatrices seguían abiertas de una manera que los ciudadanos de ciudades más prósperas nunca comprenderían. La economía estaba destruida por años de guerra, de bandolerismo, de desorden gubernamental. La gente tenía hambre. Los niños morían de enfermedades que hubieran sido perfectamente prevenibles en tiempos de paz, y ahora el cielo parecía estar muriendo también, como si el universo mismo estuviera en agonía, como si algo fundamental en el orden del mundo estuviera comenzando a descomponerse.
Subió lentamente por las calles de piedra volcánica que conectaban la mina con la ciudad. Sus piernas estaban cansadas. Después de 32 años haciendo el mismo trabajo repetitivo, su cuerpo se había adaptado, pero eso no significaba que fuera fácil. El trabajo en la mina era trabajo que destrozaba lentamente a los hombres, destrozaba sus pulmones, destrozaba su espalda, destrozaba su espíritu. Ernesto había visto a hombres de 50 años que parecían tener 70. Había visto hombres colapsar a mitad de un turno sin motivo aparente, solo derrumbarse como si sus cuerpos finalmente hubieran decidido que era suficiente. Su casa quedaba en el barrio de San Juan, donde vivían los mineros, los jornaleros, los hombres sin fortuna, ni educación, ni conexiones políticas. Las casas eran pequeñas, construidas con ladrillo cocido al sol durante interminables meses de calor sofocante, con techos de vigas de madera y barro que filtraban agua durante la temporada de lluvias. No eran casas pobres porque fueran miserables en apariencia, eran pobres porque la pobreza era la única opción que el mundo ofrecía a hombres como Ernesto Méndez, hombres sin educación, hombres sin nombre, hombres cuyas vidas no mattered en el esquema de cosas. Cuando llegó a su puerta, su esposa, Magdalena Rocha, ya lo estaba esperando con una vela encendida. No era hora de velas todavía. El crepúsculo todavía ofrecía suficiente luz para ver, pero la luz del día se estaba desvaneciendo de una manera anormal, como si algo invisible estuviera succionando el color del cielo, como si algo estuviera consumiendo activamente la claridad del día. Magdalena tenía 51 años. El trabajo de ser esposa de un minero, madre de 2 hijos, y la mujer completamente responsable de mantener una casa funcionando durante todos esos años, había dejado sus huellas profundas en su rostro. Sus manos estaban ásperas, marcadas por años de trabajo, sus ojos cansados, más allá de lo que debería estar cansada una mujer de su edad. Pero en ese momento, su expresión era de algo más que cansancio ordinario. Era miedo. Era una expresión que Ernesto no había visto en su esposa durante años, quizás décadas. ¿Viste el cielo?, preguntó ella, sin siquiera ofrecer el saludo tradicional. Lo vi. ¿Es tormenta? Pero Ernesto miró el cielo nuevamente a través de la ventana de su casa y supo que don Raúl no sabía verdaderamente qué estaba sucediendo. Nadie sabía. Ni los periódicos que llegaban de la capital, ni la iglesia, ni el gobierno provincial. Nadie sabía lo que significaba que el cielo se volviera amarillo de esa manera. Se sentó a la mesa de madera donde Magdalena había dejado un plato de frijoles refritos y tortillas de maíz recién hechas. Las tortillas aún estaban tibias. Su hijo menor, Vicente, de apenas 6 años, estaba acurrucado en la esquina de la sala, chupándose el dedo pulgar como lo hacía siempre cuando tenía miedo o estaba ansioso. Su hija mayor, Lucía, de 18 años, estaba en la ventana, observando cómo el cielo se iba oscureciendo minuto a minuto, como si alguien estuviera apagando lentamente las lámparas que iluminaban el mundo. «Papá, ¿es el fin del mundo?», preguntó Vicente, su voz pequeña y frágil, el tipo de voz que todavía creía que los padres sabían las respuestas a todas las preguntas, que los padres podían proteger contra cualquier cosa. Ernesto no respondió inmediatamente. ¿Qué podía decir? Que todo iba a estar bien, cuando claramente algo estaba sucediendo que ninguno de ellos comprendía completamente. Los hombres de su generación, los hombres que habían vivido a través de la revolución, habían aprendido a ser prácticos sobre la existencia. Habían aprendido que no había punto en esperar lo mejor del mundo. Habían aprendido que la verdad no consuela,
que las mentiras a veces son mucho más útiles que los hechos, que a veces la mejor manera de proteger a alguien que amas es simplemente no decirle la verdad. No, hijo, es solo una tormenta de arena. Hemos visto cosas peores. ¿Recuerdas la inundación de hace 3 años, cuando el río se desbordó? Casi perecemos todos. Casas fueron destruidas, familias fueron separadas. Esto no será tan malo. Esto es solo arena. Magdalena sirvió una sopa delgada de verduras a los niños. Era una sopa delgada porque la comida era escasa en Parral en 1932. Los tiempos eran difíciles. El dinero de la mina no alcanzaba para mucho. Cada peso tenía que ser cuidadosamente contado, cuidadosamente racionado, estirado lo máximo posible. Magdalena era experta en hacer comidas de nada, en transformar los restos del día en algo que pudiera alimentar una familia. La sopa probablemente tenía más agua que verduras, pero eso era lo que había. Ernesto comía en silencio, observando a su familia. Lucía seguía mirando por la ventana. Vicente comía lentamente, sus ojos grandes y asustados. Magdalena estaba de pie, limpiando la mesa, sus movimientos automáticos, mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. ¿Cerraste las ventanas de la cocina?, preguntó Ernesto. Sí, también cerré las del dormitorio. Pero Ernesto... Magdalena hizo una pausa, como si luchara por encontrar las palabras correctas, como si buscara la forma de expresar algo que su intuición le estaba gritando, pero que su mente racional no podía completamente articular. Tengo un mal presentimiento. Es como si algo malo estuviera llegando. Es como si el aire mismo estuviera advirtiendo. ¿Tú también lo sientes? Era una sensación visceral, primitiva, exactamente el tipo de cosa que los científicos dirían que es imposible, que es solo la imaginación, que es solo el miedo. Pero Ernesto la sentía de todas formas. Sentía como si algo en su cuerpo primitivo, algo que habían heredado de ancestros que habían vivido en cavernas y habían tenido que reconocer el peligro instantáneamente, o morir, estuviera detectando una amenaza que su mente racional no podía procesar completamente. «Vamos a estar bien», dijo, aunque no estaba seguro de si lo creía verdaderamente. La noche fue larga, no porque durara más horas que las otras noches, sino porque pareció más larga. El tiempo tiene una manera extraña de comportarse cuando algo fundamental está mal, cuando el cuerpo siente lo que la mente no puede procesar. Es como si el tiempo mismo se volviera viscoso, denso, como si cada hora estuviera compuesta de múltiples días comprimidos. Ernesto se acostó al lado de Magdalena, pero no durmió. No podía dormir. Su mente estaba demasiado alerta. Escuchaba el viento fuera, cómo iba aumentando gradualmente, como si algo muy lejano estuviera despertando lentamente, ganando fuerza con cada hora que pasaba, acercándose cada vez más a la ciudad. A las 9 de la noche, las ventanas comenzaron a vibrar. El vidrio temblaba en sus marcos de madera, produciendo un sonido similar al de alguien pasando un dedo mojado alrededor del borde de una copa. Era un sonido fantasmagórico, casi musical, pero de una manera que no era reconfortante. A las 9:30, las persianas comenzaron a golpetear contra las paredes exteriores. El sonido era rítmico, constante, como el corazón de algo gigantesco que estaba despertando de un largo sueño. A las 10, el ruido del viento era ya tan fuerte que parecía que la casa entera estuviera siendo atacada por un ser vivo, algo con intención, algo que quería entrar, algo que estaba determinado a penetrar las defensas frágiles de ladrillo y madera que separaban a la familia del caos exterior. Magdalena se levantó para revisar a los niños. Vicente lloraba en la otra habitación.
su cuerpecito temblando bajo las cobijas. Magdalena se acostó a su lado, abrazándolo fuertemente, murmurando palabras reconfortantes que probablemente no lo reconfortaban en absoluto, pero que ella necesitaba decir de todas formas. A veces las palabras no son para la persona que las escucha. A veces son para la persona que las dice, un intento de convencer a alguien, a cualquiera, incluso a uno mismo, que todo va a estar bien cuando claramente nada va a estar bien. Lucía permanecía despierta en su habitación, observando desde su ventana, sus ojos reflejando la luz amarilla que aún provenía del cielo a pesar de ser plena noche. «Mamá, mira», dijo Lucía cuando Magdalena entró a su cuarto. Su voz estaba tranquila, pero había algo en ella, una especie de aceptación de lo imposible. No se ve nada, solo hay arena. Lo que había sido un cielo amarillo ahora era una cortina marrón, densa, impenetrable. Era como si alguien hubiera colgado una enorme sábana mojada sobre la ciudad. Era como si el mundo hubiera sido reemplazado por otro mundo, uno que estaba hecho enteramente de polvo, de partículas, de nada. Magdalena se acercó a la ventana y vio que la calle ya no era visible. Las casas del otro lado de la calle, que normalmente podían verse claramente a través de la ventana, ahora eran apenas formas vagas, sombras difuminadas en una tormenta de polvo. Era como estar bajo el agua, mirando hacia arriba a través de agua turbia. «Entra a la cama», dijo Magdalena a Lucía. «Quédate aquí conmigo. Todo va a estar bien». Supo que algo fundamental estaba cambiando en ese mismo momento, que el mundo normal que conocían estaba siendo reemplazado por algo diferente, algo que no podían controlar ni comprender completamente. Supo que cuando saliera el sol mañana, si es que salía, el mundo sería diferente. Alrededor de las 11 de la noche comenzaron los gritos. No todos los gritos eran iguales. Algunos eran gritos de miedo puro, el sonido de las personas aterrorizadas por algo que no podían ver ni comprender. Otros eran gritos de dolor, el sonido de alguien siendo herido por algo. Otros eran gritos de gente llamando a familiares que no podían encontrar, voces de padres llamando a sus hijos, de esposas llamando a sus maridos. El viento los transportaba de un lado a otro de la ciudad, distorsionándolos, transformándolos, haciéndolos irreconocibles, como si la tormenta estuviera jugando con los gritos, transformándolos en algo más que humano. Ernesto se vistió rápidamente en la oscuridad de su habitación. Tuvo que encontrar su ropa a tientas, sintiéndola en lugar de verla. Sus manos temblaban. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, en lugar de quedarse acostado escuchando a la ciudad ser destruida. «¿A dónde vas?», preguntó Magdalena, agarrándose de su brazo desesperadamente, con la fuerza de alguien que sabía que si soltaba ese brazo, nunca lo volvería a ver. «A ver a los vecinos». «Alguien puede estar herido. Don Raúl puede necesitar ayuda. La iglesia podría ser un lugar seguro, podría ser un refugio». Ernesto cargaba con muchas culpas, culpas oscuras que no había compartido con nadie, secretos que había guardado durante años, secretos que lo mantenían despierto en noches anteriores, mucho antes de que el cielo se volviera amarillo. Culpas que lo hicieron sentir, en lo profundo de su ser, que de alguna manera que no podía articular completamente, esto era lo que se merecía. Que lo que estaba sucediendo era de alguna manera una consecuencia de lo que él había hecho. Una consecuencia que había estado esperando pacientemente por años. Abrió la puerta y el viento casi lo tira al suelo. Fue como abrir una puerta hacia un huracán de cristal, un viento tan fuerte que literalmente lo empujó hacia adentro de la casa nuevamente. El impacto fue casi físico. Cerró la puerta y respiró profundamente. Luego se preparó mentalmente.
Se envolvió la cara con una tela mojada, se protegió los ojos y abrió nuevamente, esta vez esperando el golpe del viento, poniéndose firme. La arena penetraba en los pulmones, en los ojos, en cada poro de la piel. Era como ser atacado por millones de pequeños cuchillos, cada partícula de arena cortando microheridas en cualquier piel expuesta. Apenas podía ver más allá de 30 centímetros de distancia. El mundo entero había desaparecido en una neblina marrón espesa. Gritó el nombre del vecino más cercano. «Don Joaquín, don Joaquín, ¿estás bien?» Solo el viento respondía, con su rugido constante, implacable, como el rugido de un animal enfadado que había sido despertado de su sueño. Entonces, entre el caos del viento y la arena, entre el sonido de la destrucción y el caos, Ernesto escuchó algo diferente. No era un grito ordinario. Era más bien un lamento, un sonido que provenía de las profundidades, como si alguien estuviera llorando desde las entrañas de la tierra, y entre el lamento escuchó palabras. Palabras rotas, fragmentadas, distorsionadas por el viento, pero palabras de todas formas, palabras que parecían surgir del polvo mismo. No debería, lo siento, perdón. Realmente estaba escuchando voces que provenían de la tormenta misma. Se dio la vuelta rápidamente y regresó a la casa, luchando contra el viento. Cerró la puerta con toda su fuerza, como si tratara de cerrar una herida que no paraba de sangrar. Magdalena lo estaba esperando en la entrada, sus ojos llenos de una pregunta que Ernesto no podía responder. «¿Qué escuchaste?», preguntó ella agarrando sus brazos. «El viento, solo el viento». Magdalena lo vio en su rostro. Supo que estaba mintiendo, pero también supo que en ese momento una mentira era mejor que la verdad, cualquiera que fuera la verdad que Ernesto había escuchado afuera en la tormenta. Pero no era solo Ernesto quien escuchaba cosas. En Parral esa noche muchas personas escuchaban cosas que no podían explicar. Cosas que, en los días posteriores, cuando la arena finalmente se disipara y el pueblo pudiera contar los daños, nadie se atrevería a mencionar en voz alta, como si hablar de ellas pudiera hacerlas permanentemente reales de una manera que no podría ser desmentida. Pasaron las horas. La tormenta de arena no disminuía. Parecía aumentar con cada hora que pasaba, como si ganara fuerza, como si estuviera alimentándose de algo. Alrededor de las 2 de la mañana, Ernesto oyó un sonido más aterrador que el viento. Silencio. Fue brevemente, apenas unos segundos, como si el viento tomara una respiración profunda antes de reanudar su ataque con renovada fuerza. En esos segundos de silencio, Ernesto escuchó voces nuevamente, voces que parecían venir de la tormenta misma, voces que gritaban nombres, voces que hacían súplicas, voces que recitaban confesiones. Escuchó la voz de Joaquín gritando, «Lo siento, lo siento. Ella no era tuya, el hijo no era tuyo». Entonces el viento volvió con aún más fuerza, y las voces fueron engullidas nuevamente por el rugido absoluto del caos. «Papá, tengo miedo», dijo Vicente, corriendo hacia donde Ernesto estaba sentado en la sala, paralizado por lo que había escuchado. El niño se acurrucó contra su pecho. Ernesto lo abrazó, pero sabía que su abrazo no ofrecería protección contra lo que estaba sucediendo afuera. Ni siquiera sabía qué era lo que estaba sucediendo afuera. Nadie lo sabía. En ese momento, Parral era una ciudad sumergida en arena, completamente aislada del mundo exterior, atrapada en una tormenta que parecía ser más que simplemente una tormenta de arena. Parecía ser un juicio, un castigo, una reckoning. Ernesto sujetó a Vicente mientras la tormenta rugía afuera y esperó a que amaneciera, sabiendo en el fondo de su ser que cuando llegara el amanecer, si es que llegaba, el mundo ya no sería el mismo.
La ciudad que había dejado a la puesta de sol ya no existiría cuando saliera el sol. Y a las 6 de la mañana, cuando finalmente el viento comenzó a disminuir, cuando la arena comenzó a asentarse lentamente como si alguien hubiera apagado una máquina invisible, cuando Ernesto tomó a Vicente de la mano y caminó hacia la puerta, lo que encontró lo hizo caer de rodillas. La mañana siguiente, cuando el viento finalmente cesó completamente y la arena comenzó a asentarse, los sobrevivientes emergieron de sus casas como si despertaran de un sueño del que no estaban seguros de que pudieran despertar completamente. Pero lo que encontraron no era el mundo que habían dejado la noche anterior. Parral había desaparecido. O quizás no había desaparecido completamente, pero estaba tan sepultada bajo metros de arena que apenas era reconocible. La luz del amanecer fue extraña ese día. No era la luz cálida y reconfortante que anunciaba el comienzo de un nuevo día, sino una luz apagada, mortecina, como si el sol tuviera dificultad para atravesar la nube de polvo que aún flotaba en la atmósfera. El cielo no era azul, sino un gris opaco, como si estuviera cubierto por un velo permanente. Ernesto abrió la puerta lentamente, con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco provocara que todo se desmoronara nuevamente o que la tormenta regresara de forma aún más destructiva. La arena cubría literalmente todo. Las calles habían desaparecido bajo montículos de polvo, algunos de ellos de varios metros de altura. Las casas parecían fantasmas de sí mismas, sus contornos difuminados, sus ventanas convertidas en grietas oscuras en la uniformidad marrón. Las casas del barrio de San Juan, donde vivían los pobres, donde vivía Ernesto y su familia, habían sido particularmente afectadas. Muchas de ellas se habían derrumbado parcialmente, sus paredes de adobe incapaces de resistir la violencia literal de la tormenta. El silencio era abrumador. Parral, una ciudad de aproximadamente 5.000 almas, parecía una tumba. No había voces, no había perros ladrando, no había el sonido de carros o caballos o de la vida ordinaria. Solo el viento ocasional que levantaba pequeños remolinos de arena, como si la tormenta no estuviera completamente segura de que había terminado, como si estuviera esperando pacientemente para volver. Magdalena se paró detrás de Ernesto, con una tela mojada cubriendo su boca y nariz. Sus ojos estaban rojos de llorar, o tal vez del polvo que se había infiltrado en la casa durante la noche. Lucía y Vicente también miraban, sus ojos agrandados por la incredulidad absoluta. El mundo que habían conocido la noche anterior, el mundo de calles normales y casas ordinarias y estructura y orden, había sido reemplazado por otro mundo completamente diferente, uno que parecía pertenecer a otro planeta. «Dios mío», susurró Magdalena, «¿qué ha pasado?» Lo que Ernesto encontró fue una forma vaga bajo la arena, apenas reconocible como una estructura. Intentó excavar con las manos, pero la arena era compacta, pesada, casi cementada, como si estuviera hecha de algo más que simplemente polvo. Era como tratar de excavar en concreto. «¡Don Joaquín!», gritó. «¡Joaquín! ¿Estás ahí?» El señor Hernández, que vendía carbón a los mineros, la señora Cruz, que hacía dulces de piloncillo y los vendía en el mercado. Don Raúl, el párroco, con su sotana negra completamente cubierta de una capa marrón de polvo. La señora Delgado, que vendía tortillas. El joven Felipe, el mismo muchacho que había mencionado las extrañas nubes en la mina el día anterior. Todos ellos tenían la misma expresión, una mezcla confusa de shock, incredulidad, confusión y un miedo profundo que no sabían cómo nombrar o expresar. «La tormenta», dijo don Raúl, su voz temblando ligeramente, como si dijera una palabra prohibida. «Nunca he visto nada así.
He vivido 63 años, he visto sequías que duraban meses, inundaciones que destruían los campos, huracanes que arrancaban los techos de las casas, he visto cosas que deberían haberme preparado para cualquier cosa, y nunca, nunca algo como esto. Pero incluso él parecía completamente perdido, como si lo que estuviera viendo estuviera fuera de cualquier contexto en el que hubiera aprendido a comprender el mundo. Uno de los jóvenes, un muchacho llamado Rafael, que trabajaba como cartero para el gobierno municipal, corría de un lado a otro de manera frenética, gritando nombres desesperadamente. «¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde están? ¡Mamá! ¡Papá!». Toda la pared frontal se había desmoronado completamente, dejando el interior de la casa expuesto como si alguien hubiera simplemente quitado la cara frontal de una casa de muñecas. Se podían ver los muebles, la cama deshecha, el hogar, todo cubierto de arena, como si el interior y exterior de la casa ya no fueran conceptos separados, como si la tormenta hubiera colapsado la barrera entre lo público y lo privado, entre la seguridad del hogar y el caos del mundo exterior. «¿Dónde están mis padres?», gritaba Rafael, su voz rota por el dolor y la desesperación. «¿Dónde están?». Yo siempre supe. Solo escucho a la gente llorando. Solo escucho el sonido del mundo que hemos conocido siendo destruido. A lo largo de las siguientes horas, los ciudadanos de Parral se organizaron por necesidad absoluta. Formaron grupos de excavación improvisados. Hernández tomó el liderazgo de manera natural, siendo el hombre más fuerte y más práctico, organizando equipos de hombres jóvenes con palas improvisadas para intentar desenterrar las casas y buscar desesperadamente a los desaparecidos. Porque rápidamente se hizo evidente que la tormenta no solo había cubierto la ciudad, también se había llevado gente. Gente que simplemente había desaparecido. Las casas del señor Joaquín Reyes, la del maestro de la escuela primaria, un hombre llamado Ramón Villarreal que había estudiado en la Ciudad de México, la del juez municipal, todas habían sido parcialmente arrastradas. Las paredes estaban rotas de manera violenta, como si algo hubiera salido de ellas de forma explosiva, como si algo interior hubiera estallado hacia afuera. Y dentro de esas casas no había cuerpos, simplemente no había nada. No había huesos, no había fragmentos de ropa, no había evidencia de lo que había sucedido. La tormenta fue tan fuerte que los voló, sugirió don Raúl, aunque su voz sugería profundamente que ni siquiera él creía en esta explicación racional. Pero Ernesto conocía mejor. Había trabajado en la mina el tiempo suficiente para entender la violencia, la forma exacta en que las fuerzas naturales podían diseccionar a un ser humano, la forma en que la muerte física dejaba evidencia. Si la tormenta hubiera sido lo suficientemente fuerte para arrastrar gente, habría habido sangre, fragmentos de ropa esparcidos, huesos. Habría evidencia física irrefutable de la muerte. No la había. Solo arena. Arena limpia, indiferente, como si acabara de ser descubierta por primera vez. En cambio, lo que Ernesto encontró cuando cavó en lo que había sido la casa del maestro Ramón Villarreal fue algo completamente diferente, algo que lo heló profundamente en el acto. Una carta vieja, amarillenta con tinta descolorida, como si hubiera estado guardada durante años en secreto. La abrió cuidadosamente, sabiendo instintivamente que no debería estar tocando esto, que esto era privado, personal. Definitivamente no era de su incumbencia, pero incapaz de detenerse. El papel casi se desmorona en sus manos cuando lo desdobló. La letra era delicada, cuidada, pero temblaba. Mi amor, no puedo seguir mintiendo. Esto me está consumiendo completamente por dentro, transformándome en alguien que no reconozco. Lo que hicimos fue un pecado grave y Dios nos castigará.
especialmente a ti, porque tú lo sabías desde el principio. Tú sabías que ella estaba embarazada cuando nos casamos. Tú sabías que el hijo no era tuyo, pero nunca dijiste nada. Yo tampoco. Y ahora, el silencio nos está comiendo vivos, drenando nuestras almas. Si alguna vez encuentras esta carta, sabrás la verdad. El hijo que criaste como tuyo no es tu hijo, es el mío y el de tu hermano, que Dios nos perdone a todos. Algo en su interior le decía que esta carta y otras cosas como ella eran más importantes que cualquier cuerpo que pudieran desenterrar, más importante que cualquier explicación racional para lo que había sucedido. Esta carta era una pista sobre algo. Pero ¿sobre qué exactamente Ernesto no estaba seguro de poder articular? Pasaron los días. La excavación continuó incansablemente día tras día, los hombres cavando con desesperación, buscando, esperando encontrar a sus seres queridos bajo los escombros y la arena. Se encontraron más cosas, dinero, joyas, documentos, ropa, pero no cuerpos, o al menos no muchos. Un cuerpo fue encontrado bajo los escombros de lo que había sido la tienda de don Raúl, pero estaba tan descompuesto que era imposible identificarlo. La ropa estaba completamente podrida, los huesos estaban frágiles como papel. Había estado bajo los escombros durante años, durante décadas. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera notado? ¿Cómo era posible que una persona completa pudiera haber estado bajo el piso de una tienda sin que nadie lo descubriera durante tanto tiempo? Los periódicos de Ciudad de México enviaron corresponsales para investigar lo que estaba siendo descrito como un evento catastrófico. Los reporteros llegaron 5 días después de la tormenta, cuando la mayor parte del polvo ya había asentado y era posible moverse por las calles sin ser completamente cegados. Hablaban de la tormenta de arena más grande jamás registrada en Chihuahua, de un fenómeno climático extraordinario e inexplicable, de un milagro que alguien haya sobrevivido a semejante catástrofe. Se sentía como un lugar donde la justicia divina o la naturaleza o lo que fuera que controlara estas cosas hubiera actuado con precisión y propósito deliberado. Se sentía como un lugar que había sido juzgado por algo y encontrado culpable. Si estás viendo esto desde casa, desde la seguridad de tu hogar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y comentar dónde nos ves en este momento. Cuéntanos qué sientes. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias olvidadas de terror y misterio, historias que fueron borradas de los libros de historia, historias que las autoridades prefirieron olvidar. Ahora, continuemos con lo que sucedió después en Parral, en las semanas que siguieron a la tormenta, cuando los secretos comenzaron a emerger. Después de una semana, Ernesto fue a la iglesia por primera vez desde la tormenta. Necesitaba hablar con don Raúl. Necesitaba comprender lo que había sucedido, o al menos intentar comprenderlo. Don Raúl estaba limpiando el polvo de los bancos de madera de la iglesia, intentando restaurar algo de la normalidad a un lugar que parecía haber sido tocado por lo anormal, por lo sobrenatural. La iglesia había sufrido daño, pero no tanto como otras estructuras. Las paredes de piedra maciza habían resistido mejor que las paredes de adobe. Las paredes de piedra no se desmoronaban tan fácilmente. «Don Raúl», dijo Ernesto, su voz apenas un susurro en el espacio silencioso de la iglesia, «¿crees que la tormenta fue un castigo?» Escuché confesiones. Escuché nombres de personas que no deberían estar aquí, o que sí deberían estar aquí. No sé qué pensar. Escuché secretos que he guardado durante años, secretos que nadie sabía, secretos que ni siquiera mi esposa conocía. Y no era mi voz la que los expresaba, era como si la tormenta
estuviera gritando mis secretos. Su rostro parecía haberse envejecido una década en una semana. Los años de vida que había vivido parecían estar visibles en su rostro de una manera que nunca lo habían estado antes. Yo también escuché cosas, dijo finalmente, su voz extremadamente cansada. Escuché voces confesando pecados. Escuché el grito de una mujer que reconocí, la mujer de Joaquín. No sé cómo reconocí su voz, porque nunca la había escuchado antes, pero la reconocí de todas formas. Ella gritaba que Joaquín no era el padre de su hijo, que había cometido adulterio con el hermano de Joaquín. Escuché la voz de Rafael, el cartero, gritando que había estado robando cartas, leyendo secretos que no le pertenecían, que había estado chantajeando a la gente con lo que sabía. Joaquín desapareció. Su esposa desapareció, Rafael desapareció, el maestro Villarreal desapareció, el juez municipal desapareció. Todos ellos se fueron. La tormenta los expuso, Ernesto. La tormenta literalmente les arrancó sus secretos de la boca, les obligó a confesar y luego se los llevó. Porque él también tenía secretos, él también estaba cargando con culpa que lo consumía. Don Raúl, dijo lentamente, con mucho cuidado en la voz, es posible que la tormenta, que sea más que una tormenta, que sea algo inteligente, algo que sepa cosas. Pero también creo que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente, fuerzas que actúan a través de lo natural. Quizás Dios envía juicios a través de la naturaleza. Quizás la tormenta fue la manera en que Dios decidió purgar esta ciudad de su pecado acumulado. Miró hacia el altar, donde una vela parpadeaba débilmente. Luego miró hacia la cruz, intentando encontrar en ella alguna respuesta que no estaba allí. No puedo decirlo, dijo finalmente. Si lo hago, si expreso en voz alta lo que he hecho, lo que he guardado durante años, siento que la tormenta volverá, siento que ella volverá por mí, siento que volverá para terminar el trabajo. Había reportes en los periódicos nacionales sobre cómo reconstruir tras un desastre de esta magnitud. Las autoridades dieron órdenes. Se recolectó dinero para las viudas, los huérfanos, los damnificados. Las escuelas fueron cerradas temporalmente. El trabajo en las minas fue pausado. La vida, en cierto sentido, se detuvo y luego, lentamente, comenzó a reiniciar, aunque nunca regresaría a lo que había sido antes. Pero la vida en Parral no volvió a la normalidad. Algo había cambiado fundamentalmente en el carácter de la ciudad, en la psicología de sus habitantes. La gente caminaba de manera diferente, hablaba de manera diferente. Había un nuevo tipo de silencio, una nueva forma de miedo que permeaba literalmente las calles. Las personas se observaban mutuamente con una nueva suspicacia, como si estuvieran tratando constantemente de detectar quién tenía secretos, quién era vulnerable, quién podría ser arrastrado la próxima vez. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte, algunos ciudadanos juraban que escuchaban voces nuevamente, voces que decían nombres de los desaparecidos, voces que recitaban confesiones que nunca habían sido pronunciadas en vida, voces que parecían venir de las arenas que aún cubrían las calles de la ciudad, como si los desaparecidos no estuvieran completamente muertos, sino atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte, en algún lugar dentro de la arena misma. Magdalena notó que Ernesto había comenzado a dormir mal nuevamente. Se levantaba en medio de la noche, gritando, sudando profusamente, sus sábanas completamente empapadas de sudor. Un día, ella encontró la carta en su bolsillo, la carta que había sido descubierta en los escombros de la casa del maestro Villarreal. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz cortante, peligrosa. No importa de dónde, lo que importa es lo que dice.
He tenido 18 años para saber lo que dice, pero Ernesto, tenemos que hablar sobre muchas cosas, tenemos que hablar sobre Lucía. Hemos vivido una mentira completa toda nuestra vida juntos, desde la noche en que nació, desde que la traje a esta casa como si fuera nuestra propia hija, hemos estado viviendo una mentira. Su cuerpo se convulsionaba con los sollozos. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Magdalena entre sollozos, aunque sabía que no era ella quien lo había descubierto. Era la tormenta. La tormenta lo había mostrado. La tormenta, de alguna manera que no podía ser explicada racionalmente, había arrancado la verdad del aire. La tormenta me lo mostró. La tormenta me mostró todo. Me mostró lo que hiciste, lo que yo hice, lo que todos hicimos. Me mostró los secretos que hemos estado guardando, los secretos que hemos construido nuestras vidas alrededor de. Me mostró que Lucía no es mi hija, que es la hija de mi hermano Vernon. ¿El padre que la crió desde el nacimiento no es realmente su padre? Era apenas un soplo, un murmullo, pero Ernesto lo reconocía perfectamente. Reconocía el sonido de la tormenta que estaba comenzando a despertarse de nuevo, lista para juzgar nuevamente, lista para exponer nuevamente. Lucía encontró la carta antes de que Ernesto pudiera decirle la verdad. La encontró en la mesa de la cocina, donde su madre la había dejado después de romper en llanto. Lucía la leyó una vez, luego dos, luego tres. Sus manos temblaban violentamente. Su rostro se transformó secuencialmente de la confusión a la comprensión, luego a la ira ardiente, luego a algo peor, a la aceptación absoluta de una realidad que siempre había sospechado en lo profundo de su ser. Lucía había escuchado los rumores durante años, aunque había intentado deliberadamente no prestarles demasiada atención. Había notado cómo algunas de las mujeres del barrio la miraban cuando pasaba, cómo susurraban entre ellas cuando creían que no las escuchaba. Había notado que Vicente era claramente el hijo de Ernesto, con sus ojos oscuros, su piel morena, sus facciones que eran un reflejo casi perfecto del rostro de su padre. Pero ella no era así. Ella tenía los ojos de un azul claro, cabello castaño, facciones que no se parecían en absoluto a las de su padre. Ella había crecido creyendo que era simplemente diferente, que los niños a veces eran diferentes de sus padres, que la variación era normal. Pero siempre supo que algo estaba fundamentalmente mal. Siempre supo que algo no encajaba en el patrón. Desde pequeña había sentido una distancia en los ojos de Ernesto cuando la miraba, una distancia que no existía cuando miraba a Vicente, una distancia que era casi imperceptible, pero que estaba allí como una grieta microscópica en lo que se suponía que era un fundamento sólido. Y había notado cómo Magdalena a veces la tocaba de una manera que sugeraba obligación más que amor materno instintivo. La tocaba como si fuera un deber, no como si fuera un placer, como si fuera una responsabilidad que había asumido pero que no había elegido realmente. Ahora, con la carta en sus manos, temblando, toda la verdad cobró sentido. Toda la extrañeza de su infancia, toda la distancia emocional, toda la manera en que Ernesto la miraba con ojos que sugerían amor, pero también sugerían culpa, arrepentimiento, vergüenza profunda. No gritó. Lo que hizo fue peor. Simplemente se fue a su habitación sin decir una palabra a nadie y cerró con llave la puerta. Magdalena intentó hablar con ella a través de la puerta, explicarle, ofrecerle alguna forma de consuelo maternal, pero Lucía no respondía. Solo había silencio, un silencio que parecía llenar toda la casa, como agua subiendo lentamente, un silencio que era más aterrador que cualquier grito podría haber sido. Ernesto intentó hablar con ella también, pero ella no le abría la puerta.
Él hablaba a través de la madera, intentando explicar, intentando disculparse, intentando hacer que entendiera que todo lo que había hecho fue por amor. Pero sus palabras no penetraban la puerta cerrada. Sus palabras caían al vacío, absorbidas por la madera y el silencio. Vernon, el hermano de Ernesto, el verdadero padre biológico de Lucía, fue visitado esa tarde por su hijo Fernando. El muchacho, quien tenía 20 años, llegó a la puerta de la casa de Ernesto con una expresión de confusión y dolor que partía el corazón de cualquiera que lo mirara. Fernando trabajaba como peón en los campos, realizando trabajo manual arduo, y cuando alguien le dijo que su verdadera hermana vivía en esta casa, que su verdadero padre no era quien él creía que era, vino de inmediato, corriendo, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Es verdad?, preguntó Fernando sin siquiera entrar en la casa. ¿Es verdad que Lucía es mi hermana, que yo soy su hermano?, preguntó Fernando, su voz temblando de una manera que sugería que parte de él ya sabía la respuesta. «Mi padre eres tú». Esa noche, Vernon llegó a la casa de Ernesto sin previo aviso. Estaba furioso. Su rostro estaba rojo, sus puños cerrados tan apretados que sus nudillos estaban blancos como la cal. Sus ojos tenían la apariencia de un hombre que había sido completamente destruido, que había sido roto de una manera que nunca podría ser reparado, cuya vida entera se había desmoronado en el transcurso de unas pocas horas. Durante 30 años, Vernon y Ernesto habían sido hermanos. No simplemente hermanos por nacimiento, sino hermanos en el sentido más profundo. Habían compartido secretos, habían compartido dinero, habían compartido responsabilidades, habían trabajado juntos en los campos durante los años más duros, habían sufrido juntos a través de la revolución, habían visto gente morir, habían visto ciudades arder, habían construido vidas paralelas que estaban profundamente entrelazadas, vidas que dependían la una de la otra. Y todo eso se desmorona en cuestión de minutos, se colapsa completamente en el momento en que la verdad sale a la luz. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Vernon, su voz peligrosamente calmada, el tipo de calma que precede a una tormenta. ¿Cuánto tiempo lo has guardado? Más o menos, desde la noche en que nació Lucía, desde la noche en que nació tu hijo, y descubrí que el hijo que criaste durante 20 años no era realmente tuyo. ¿Qué puedes decir que justifique esto? Nada. No hay nada que puedas decir, nada que puedas hacer para remediar esto. He gastado 20 años de mi vida criando a un hijo que no era mío. 20 años, 2 décadas. Mientras el verdadero padre se iba a la cama cada noche sabiendo la verdad, sabiendo exactamente lo que había hecho. Porque la carta sugiere exactamente eso, Ernesto, que fue con mi esposa, que fue con mi esposa en la noche de nuestras bodas, que fue esa misma noche cuando me traicionaste de la peor manera posible. El puño temblaba. Ernesto vio en los ojos de su hermano una ira que nunca había visto antes, una ira tan profunda que parecía consumir toda la razón, toda la humanidad. Pero no lo hizo. En cambio, dejó caer el puño lentamente, como si le pesara una tonelada, como si su brazo hubiera perdido toda la fuerza. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. Mientras caminaba, su cuerpo se convulsionaba, su espalda se encorvaba. Cuando llegó a la puerta, Ernesto vio que estaba llorando. Llorando de una rabia que probablemente nunca había sentido en su vida, de una traición que la mente humana apenas podía procesar. Llorando por los 20 años de su vida que habían sido una mentira. «Mi hijo», dijo Vernon, sin darse la vuelta para mirar a Ernesto. Su voz era tan baja que Ernesto apenas podía escucharla. «Mi hijo no es mi hijo, mi esposa no fue leal, y mi hermano, mi único hermano, es responsable de todo esto. ¿Cómo voy a perdonarte, Ernesto?»
¿Cómo voy a vivir en la misma ciudad que tú? ¿Cómo voy a poder mirar a la gente a los ojos sabiendo que todos saben lo que pasó? ¿Cómo voy a poder vivir con esto? Así que mi miedo fue completamente inútil. Mi silencio fue completamente inútil. No fue una tormenta completa, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la gente de Parral cerrara las puertas y las ventanas, como si temiera que la arena regresaría, como si temiera que la tormenta no hubiera terminado realmente, sino que simplemente estuviera esperando, observando, esperando el momento adecuado para volver. Fernando desapareció. No completamente, pero casi. Lo último que se supo de él fue que había sido visto caminando hacia las minas abandonadas al norte de la ciudad, aquellas minas que habían sido cerradas años atrás porque no eran productivas, aquellas minas que se decía que estaban malditas, que guardaban secretos oscuros. La policía fue enviada a buscarlo varios días después, pero lo único que encontraron fue su sombrero, tirado en la arena fuera de la mina, completamente vacío de cualquier signo de violencia. Y en los bolsillos del sombrero, una nota escrita con una letra que parecía ser la de Fernando: «Perdóname, padre, no puedo vivir sabiendo la verdad». El verdadero motivo era la ira, la frustración, la incapacidad absoluta de Vernon de procesar lo que le había sucedido, de procesar el hecho de que su vida entera, cada momento de los últimos 30 años, había sido construido sobre una mentira fundamental. Otro día, Vernon fue encontrado durmiendo en la iglesia, gritando cosas en sus sueños sobre la traición, la vergüenza, la pérdida de su identidad como padre. Gritaba el nombre de su hijo, Fernando, como si estuviera llamándolo desde un abismo profundo. Y Lucía simplemente desapareció de las conversaciones normales de la ciudad. Ya no era Lucía, la hija de Ernesto. Era la bastarda, la hija de un hombre que no era su padre, que había traicionado a su verdadero padre. Era la hija del pecado, la prueba viviente de la infidelidad. Era la encarnación física de la verdad que todos querían negar. La gente de Parral, que en otras circunstancias hubiera sido compasiva, fue en cambio despiadada, porque Parral había sido tocada por la tormenta, y la tormenta había dejado detrás un residuo de juicio que permea todavía el aire de la ciudad. Una sensación de que todo el mundo estaba siendo constantemente evaluado, constantemente juzgado por sus secretos. Las mujeres del mercado evitaban hablar con ella. Los comerciantes negaban venderle cosas a precio normal. Los niños del barrio la llamaban bastarda cuando pasaba, y Lucía, de 18 años, simplemente se retiraba más y más dentro de sí misma, como si estuviera procesando un dolor que era demasiado profundo para ser expresado en palabras, hasta que casi era como si ya no existiera en el mundo físico, como si solo fuera un fantasma caminando por las calles de Parral. Don Raúl visitó a Ernesto una noche, 3 semanas después de que la verdad saliera a la luz. El párroco estaba envejecido, consumido, como si el conocimiento de lo que había sucedido lo estuviera comiendo desde adentro. «He oído todo lo que ha pasado», dijo el párroco, su rostro grave. No fue una pregunta, fue una afirmación factual. En una ciudad pequeña como Parral, los secretos no permanecen secretos por mucho tiempo, especialmente después de una tormenta como la que habían experimentado. Sí, que la tormenta expuso lo que habías estado ocultando. He pensado mucho en eso, Ernesto. Creo que tienes razón. Pero podía sentirlo. Podía sentir la presencia de la tormenta, como si estuviera esperando en algún lugar a las afueras de la ciudad, observando, esperando el momento de volver a despertar, esperando pacientemente el momento de actuar de nuevo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Ernesto. «Tenemos que confesar, todos nosotros, Ernesto. Todos en Parral tenemos que salir y confesar nuestros pecados.
porque creo que la tormenta no fue el fin. Creo que fue el comienzo. Creo que la tormenta fue una advertencia, y si no escuchamos esa advertencia, si no confesamos y nos arrepentimos verdaderamente, volverá. Y la próxima vez será peor, mucho peor. Un hombre que entendía que la fe, aunque no fuera su fe personal, era importante para mantener el orden social, para mantener a la gente en paz. Creo que debemos organizar una confesión pública, dijo don Raúl sin preámbulos. Creo que toda la ciudad debería ser invitada a venir a la iglesia y confesar sus secretos abiertamente. Solo entonces podemos limpiarnos de la culpa, de los pecados que la tormenta expuso. Preguntó don Roberto como si la idea fuera absolutamente absurda, como si don Raúl hubiera sugerido que todos se quitaran la ropa y bailaran desnudos. Don Raúl, eso podría causar caos, podría destruir familias, podría incitar a la violencia, podría arruinar completamente la reputación de personas respetadas en la comunidad. Luego, recordó cómo se había visto la ciudad durante la tormenta, recordó el caos absoluto, el terror, la sensación de que el mundo se estaba terminando. Recordó cómo el cielo se había vuelto negro como la noche a plena luz del día. Recordó el sonido del viento, un sonido tan fuerte que parecía que la realidad misma estaba siendo desgarrada en pedazos. Y recordó algo más. Recordó que durante los días después de la tormenta, cuando se había revelado que todos los desaparecidos eran personas con secretos profundos, había comenzado a creer en algo que nunca había creído antes. Había comenzado a creer que había fuerzas en el universo que no podía explicar completamente, fuerzas que actuaban según su propia lógica, su propio código moral. «Está bien», dijo finalmente, «organizaremos una confesión pública, pero será completamente voluntaria. No se puede obligar a nadie a confesar. Pero hoy serían las voces de los ciudadanos las que hablarían, las voces de los pecadores confesando sus secretos oscuros». Don Raúl estaba de pie ante ellos, su sotana negra contrastando contra la luz del crepúsculo que entraba por las ventanas de la iglesia. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos revelaban una profunda preocupación, como si supiera exactamente que lo que estaba a punto de suceder cambiaría a Parral para siempre, cambiaría el tejido social de la ciudad de manera permanente. La tormenta comenzó, su voz resonando en el espacio silencioso. No fue simplemente un evento meteorológico. Aunque parecía ser eso, aunque se pareció a cualquier otra tormenta de arena que se podría ver en el desierto, la tormenta fue algo más. La tormenta fue una manifestación de nuestras culpas colectivas. La tormenta fue la tierra misma expresando su horror ante nuestros crímenes, nuestras mentiras, nuestras traiciones. Fue el universo diciéndonos: «He visto lo que habéis hecho. He visto vuestros secretos y he decidido castigaros». La gente se miraba mutuamente, como si estuvieran esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para ser el primero, para romper el hielo, para ser el primero en exponer sus secretos ante toda la ciudad. La primera en levantarse fue una mujer llamada Rosario. Era viuda, madre de 3 hijos, vendedora de ropa en el mercado. Era una mujer respetada en la comunidad, una mujer que se suponía que era virtuosa, una mujer que había vivido una vida aparentemente honorable. Se levantó lentamente, como si el peso de sus secretos la presionara hacia el suelo, como si cada año de mentira la hubiera hecho más pesada, más cargada. «Yo maté a mi marido», dijo simplemente, sus palabras cayendo en la iglesia como piedras en agua tranquila. Su voz no era particularmente fuerte, pero resonaba en la iglesia como si hubiera gritado con toda la fuerza de sus pulmones. «No con mis propias manos, pero lo maté.
Él iba a abandonarme y a los niños. Iba a irse con otra mujer que trabajaba en la cantina. Así que envenené su comida. Lo hice poco a poco, durante varios meses. Comencé con pequeñas dosis de veneno que obtuve de un curandero que vivía a las afueras de la ciudad. Lo hice cada día, mezclado cuidadosamente en su comida, en su bebida, y él se enfermó cada vez más hasta que finalmente murió. Los médicos dijeron que fue una enfermedad misteriosa, pero fui yo quien lo mató. Luego, don Raúl asintió lentamente, como si esta confesión fuera exactamente lo que la ciudad necesitaba escuchar, como si fuera el primer paso en una purificación que había estado esperando durante semanas. ¿Hay alguien más?, preguntó don Raúl, su voz suave pero clara. Un hombre se levantó. Era un funcionario del gobierno municipal de Parral. Confesó que había estado robando dinero de los fondos públicos durante años, dinero que debería haber ido a la educación de los niños, a la construcción de infraestructura, a la mejora de la vida de la gente, dinero que había utilizado para enriquecerse a sí mismo y a su familia mientras la ciudad se empobrecía progresivamente, que había vivido con el miedo constante de ser descubierto, durmiendo mal, despertándose en la noche con pesadillas sobre la justicia. Luego, otra mujer. Confesó que había tenido un affair con el marido de su hermana, un affair que había durado varios años, un affair que había destrozado completamente la familia de su hermana, que su hermana había perdido toda confianza en su matrimonio y se había vuelto amargada y cruel, que ella misma se había vuelto una persona que no reconocía, una persona consumida completamente por la culpa. Luego, un joven. Confesó que había violado a la criada de su casa, que la había atacado cuando sus padres estaban fuera, que la había amenazado con echarla a la calle si decía algo a alguien, que la criada había desaparecido poco después, había desaparecido de Parral completamente, probablemente avergonzada, probablemente sin saber a dónde ir o qué hacer con su vida destruida. Luego, otro hombre. Confesó que había trabajado con la policía revolucionaria durante la guerra para delatar a civiles, que muchas de esas personas habían sido ejecutadas basándose en su información que era a menudo falsa, dada simplemente porque no le caían bien, o porque quería sus tierras, o porque estaban celosos de su éxito. Una tras otra, las confesiones fluyeron como un río oscuro. La iglesia se llenó con la voz de la culpa, con la voz del remordimiento genuino, con la voz de secretos que habían sido guardados durante años, durante décadas, y que finalmente estaban siendo liberados. Y con cada confesión, la atmósfera en la iglesia parecía cambiar físicamente. El aire parecía más ligero, como si el peso de los secretos estuviera siendo literalmente arrancado de los muros, del piso, de los pulmones de la gente. Confesaron adulterios, confesaron hurtos, confesaron abusos de poder, confesaron mentiras diseñadas para arruinar a otros. Confesaron negligencias que habían resultado en muertes. Confesaron crímenes que la ley nunca había castigado, crímenes que solo Dios parecía conocer. Cuando llegó el turno de Ernesto, se levantó lentamente. Toda la iglesia lo miraba. Sabía su turno, supo que no podía escapar de esto, que la tormenta lo había traído hasta aquí, a este momento, a esta confesión inevitable. «Mi nombre es Ernesto Méndez», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hace 20 años, en la noche de la boda de mi hermano Vernón, yo cometí adulterio con su novia, con la mujer que se suponía que sería mi cuñada, con la que ahora es su esposa. Y esa noche ella quedó embarazada. El hijo que mi hermano creyó que era suyo durante 20 años no es su hijo, es el mío. Y he guardado este secreto durante 20 años,
permitiendo que mi hermano criara a mi hijo, permitiendo que mi esposa criara a una niña que no es suya biológicamente. He vivido una mentira completa y he obligado a mi familia a vivir esa mentira conmigo. He permitido que mi hermano viva los últimos 2 décadas de su vida creyendo que era el padre de un hijo que no era suyo. Ernesto continuó, pero lo que es más, lo que es verdaderamente imperdonable es que todavía tengo otro secreto que es aún más profundo que este, un secreto que he guardado durante 20 años, junto con don Raúl, aquí presente. Un secreto que involucra la muerte de una persona inocente. Hay alguien en esta iglesia que sabe lo que hice antes de eso, lo que hice para que mi hermano no descubriera la verdad sobre su hijo. Hay alguien aquí que vio lo que hice y guardó el secreto por los mismos 20 años. Vio lo que hice y eligió el silencio, la misericordia sobre la justicia. Sí, dijo Ernesto, don Raúl vio lo que sucedió, vio lo que hice para cubrir la verdad sobre Lucía, y guardó el secreto porque creía que era lo correcto, porque creía que la misericordia era más importante que la justicia, porque creía que yo podía arrepentirme, que podía ser perdonado. Él sabía sobre Lucía, sabía la verdad, iba a contarle a Vernon. Era solo un muchacho de 16 años, pero sabía. Lo había visto esa noche cuando sucedió, y iba a hablar. Así que lo envenené, exactamente como Rosario aquí. Ernesto señaló a la mujer que había sido la primera en confesar. Envenenó a su marido, pero en lugar de un veneno lento, usé algo más rápido, una dosis grande en su agua cuando estaba solo. Murió esa misma noche, y don Raúl lo vio lo que hice, vio todo, y guardó el secreto. He visto a mi hermano sufrir, viendo a mi hijo crecer como el hijo de otro hombre, sabiendo que yo era responsable de este sufrimiento. Y he hecho nada para remediarlo. He dejado que la mentira creciera, he dejado que envenenara a mi familia, he dejado que envenenara a esta ciudad. Y la peor parte es que me arrepiento. Cada día me he arrepentido profundamente. Pero el arrepentimiento no devuelve al muchacho a la vida. El arrepentimiento no deshace lo que he hecho. El arrepentimiento no repara el daño que he causado. Creí que la compasión era más importante que la ley, que la misericordia era más importante que la justicia, pero tal vez me equivoqué profundamente. Tal vez, al guardar el secreto, al permitir que la mentira continuara expandiéndose, cometí mi propio pecado, el pecado de permitir que la injusticia permaneciera sin ser castigada. Y con la brisa pareció llevar consigo algo, el peso de los secretos, la opresión de las mentiras, la presión de la culpa. Las velas en la iglesia comenzaron a parpadear, como si estuvieran siendo agitadas por ese viento invisible. Los bancos de madera crujieron de manera extraña, la cruz en el altar pareció girar lentamente en su lugar. Don Raúl estaba de pie al frente de la iglesia, los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía escuchar, como si estuviera siendo tocado por algo del otro lado, por las almas de los desaparecidos, por el espíritu de la tormenta misma. Su cuerpo temblaba ligeramente. Cuando abrió los ojos había lágrimas en sus mejillas, pero su expresión era de paz profunda. Una paz que parecía venir de algún lugar más allá de la comprensión ordinaria. La tormenta se está yendo, dijo, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como que todos lo escucharan claramente. La tormenta está satisfecha. La tormenta ha recibido lo que quería, la verdad sin filtrar, sin adornos, sin justificaciones. La tormenta se está yendo. Fue como si una presión que habían estado cargando inconscientemente, sin ni siquiera darse cuenta de que la llevaban,
se hubiera aliviado de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante semanas, dejando salir el aire sofocante. Y efectivamente, en las semanas que siguieron a la confesión pública, la atmósfera de Parral cambió gradualmente. El aire pareció más ligero. El viento ya no traía ese sonido aterrador que había traído desde el comienzo de la tormenta. Las noches ya no parecían tan oscuras, tan amenazantes. Pero la vida en Parral no fue fácil después de la confesión pública, porque la verdad había sido liberada, y la verdad tiene consecuencias profundas e inevitables. La verdad destruye. La verdad quiebra familias. La verdad deja cicatrices que nunca se cierran completamente. Rosario, la viuda que había confesado haber envenenado a su marido, fue detenida por la policía. Fue juzgada en un procedimiento rápido y condenada. Fue ejecutada en la horca 3 meses después. Murió con una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado descanso en la aceptación de su culpa y su castigo. El funcionario municipal que había confesado el robo fue despedido de su puesto. Fue humillado públicamente. Sus bienes fueron confiscados para reembolsar los fondos públicos que había robado. Se fue de Parral, llevando consigo su vergüenza, viajando a otras ciudades donde nadie sabía quién era. La mujer que había tenido el affair fue expulsada de Parral por su hermana y su familia. Se fue a Ciudad de México, completamente sola, sin dinero, sin futuro. Se supo más tarde que se convirtió en prostituta, porque era lo único que podía hacer para sobrevivir. Su vida fue completamente arruinada por la exposición de su verdad. El joven que había confesado la violación fue linchado por la multitud enojada la noche después de su confesión. Fue sacado de su celda donde lo habían puesto por su propia protección. Murió bajo los puños de la justicia popular, sin juicio formal, sin proceso legal, solo castigo brutal e inmediato. El hombre que había delatado a civiles durante la guerra fue identificado por los familiares de sus víctimas. Una noche, fue sacado de su cama por un grupo de hombres encapuchados. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en las afueras de la ciudad, quemado más allá de todo reconocimiento. Vernon enfermó después de la confesión pública. Enfermó de algo que los médicos no podían diagnosticar completamente. Una enfermedad del alma, tal vez. Una enfermedad causada por el conocimiento de la verdad que ya no podía ser desconocida, que ya no podía ser ignorada o negada. Se acostó en su cama y no se levantó de ella. Pasó los últimos meses de su vida mirando hacia la pared, murmurando el nombre de su hijo, Fernando, quien seguía desaparecido, quien nunca fue encontrado. Murió 3 meses después de la confesión pública, sus últimas palabras siendo hijo una y otra vez. Fernando, el verdadero hijo de Vernon, simplemente nunca regresó del norte. Su habitación en las minas abandonadas fue encontrada eventualmente por un grupo de mineros. No había cuerpo. Solo sus pertenencias personales, cuidadosamente organizadas en un rincón. Una cama hecha de ramas y paja, alimentos sin comer, como si hubiera planeado desaparecer deliberadamente, como si hubiera elegido el olvido en lugar de vivir con la verdad de su origen. Y Lucía. Lucía sufrió quizás más que cualquiera. Fue rechazada por ambas familias. Fue rechazada por Ernesto, quien no podía verla sin recordar su traición. Fue rechazada por Vernon, quien la veía como la prueba viviente de la infidelidad de su esposa. Fue rechazada por Parral, una ciudad que necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por los problemas colectivos de la ciudad. Lucía envejeció rápidamente. En cuestión de meses parecía que hubiera envejecido años. Sus ojos perdieron el brillo de la juventud. Su cabello, que había sido castaño y brillante, se volvió opaco y gris. Se fue de Parral a los 19 años, sin dinero, sin ningún lugar a donde ir.
Se supo que se fue a Ciudad de México, como tantas otras personas desplazadas por el horror y el dolor, y luego, como era común con las mujeres jóvenes sin recursos que llegaban a la capital, simplemente desapareció en el anonimato de la ciudad. Ernesto sobrevivió. Vivió otros 30 años después de la tormenta y la confesión pública, pero no fue una vida de las que se habla con orgullo. Fue una vida de penitencia constante, fue una vida de arrepentimiento sin fin, fue una vida de soledad profunda, porque incluso Magdalena, su esposa, su compañera de 30 años, no podía perdonarle completamente. Vivieron juntos en la misma casa, pero fueron efectivamente divorciados, separados por una grieta emocional que la confesión había abierto y que no podría cerrarse nunca. Vicente, el verdadero hijo de Ernesto, creció sabiendo la verdad. Sabiendo que su hermana no era realmente su hermana, sabiendo que su padre era un asesino, sabiendo que su vida, toda su vida, estaba construida sobre mentiras y sangre. Se fue de Parral a los 19 años, como lo hizo Lucía. Se fue a una ciudad diferente, buscando escapar de las cicatrices que la verdad había dejado en su alma. Don Raúl se volvió aún más devoto, más obsesionado con la idea de la redención y el perdón. Pasó los últimos años de su vida visitando a prisioneros en las cárceles, ofreciendo consejo espiritual, intentando encontrar alguna forma de justificar por qué había guardado el secreto de Ernesto durante 20 años. Murió a los 82 años, sollozando en su sueño, probablemente viendo las caras de todos aquellos que su silencio había traicionado. Y Parral. Parral se fue reconstruyendo lentamente. Los escombros fueron limpiados. Las casas fueron reparadas. Las vidas fueron, en cierto sentido, restauradas a su estado de normalidad superficial, pero la ciudad nunca fue la misma. La tormenta había dejado más que daño físico. Había dejado una cicatriz psicológica profunda, un trauma colectivo que los ciudadanos llevarían para siempre, que pasarían a sus hijos, que contaminaría generaciones. 30 años después, en 1962, exactamente 30 años después de la primera tormenta, el cielo volvió a volverse amarillo. Y nuevamente, la arena llegó. Y nuevamente los secretos fueron expuestos. Y nuevamente, la tormenta se llevó a los pecadores. Porque lo que la gente de Parral eventualmente comprendió, lo que los historiadores que llegaron años después trataron de documentar, fue que la tormenta no era un evento aislado, era un ciclo de 30 años. La tormenta venía cada 30 años, de manera absolutamente predecible, para purgar a Parral de sus secretos acumulados. Era como un reloj de arena cósmico. Era como si el universo hubiera decidido que Parral merecía un tipo especial de castigo, el castigo de la verdad repetida perpetuamente. En 1962, cuando vino la segunda tormenta, Ernesto aún vivía. Era un anciano de 62 años. Cuando vio el cielo volverse amarillo, cayó de rodillas. No porque tuviera miedo, sino porque supo que finalmente, después de 30 años, la tormenta había regresado. La tormenta había cumplido su promesa. La tormenta iba a volver una y otra vez, cada 30 años, eternamente. En 1992, 60 años después de la primera tormenta, ocurrió nuevamente. Los periódicos nacionales reportaron la repetición casi exacta de una tormenta de arena cada 30 años. Los científicos llegaron para estudiarla, para intentar explicarla con herramientas racionales. Pero no podían. No había patrón climático que explicara por qué la tormenta regresaba exactamente cada 30 años. No había explicación meteorológica racional que pudiera ser ofrecida.
Lo único que quedaba era la verdad que la gente de Parral sabía profundamente, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta, que la tormenta era más que una tormenta, que era un juicio, un castigo, una purificación cíclica de una ciudad condenada a revivir su trauma cada 30 años, condenada a confesar sus secretos cada 30 años, condenada a ser juzgada y castigada una y otra vez por toda la eternidad. En el año 2022, 90 años después de la primera tormenta, Parral era una ciudad fantasma, poblada de espíritus. Oh, todavía había gente viviendo allí, todavía había casas y calles, y la apariencia de vida normal durante el día. Pero la realidad era que la mayoría de las personas que tenían los medios para hacerlo se habían ido hace décadas. Los jóvenes se iban a ciudades más grandes, a lugares donde no existía la amenaza de la tormenta, a lugares donde podían construir vidas sin el terror constante de la confesión forzada cada 30 años. Los que se quedaban eran principalmente los ancianos, aquellos que no tenían lugar a dónde ir, aquellos que habían decidido aceptar su destino en la ciudad maldita. Y los observadores. Los historiadores, los periodistas, los turistas de oscuridad que llegaban a Parral para presenciar el horror, para documentar el sufrimiento, para convertir la agonía en entretenimiento. Luego, en septiembre de 2022, el cielo volvió a volverse amarillo. Exactamente 30 años después de la tormenta de 1992. Exactamente 90 años después de la primera tormenta de 1932. La arena regresó con una fuerza renovada, y con ella regresó la verdad, regresó el juicio, regresó el castigo. Pero esta vez algo era fundamentalmente diferente. Esta vez la confesión pública fue grabada en video, fue transmitida en directo en YouTube, fue vista por millones de personas alrededor del mundo en tiempo real, porque en 2022 Parral finalmente comprendió que ya no podía guardar sus secretos en la privacidad de la iglesia. Que si quería sobrevivir, si quería que el mundo entendiera lo que estaba sucediendo, necesitaba exponerlo todo públicamente. Necesitaba convertir su horror en narrativa. Necesitaba monetizar su sufrimiento. Y fue entonces cuando la verdadera maldición se hizo completamente evidente, porque al convertir el sufrimiento en entretenimiento, al transmitir la confesión a todo el mundo, Parral había atrapado la tormenta en un ciclo interminable e inmortalizador. Había hecho que la tormenta fuera inmortal, porque ahora miles de personas estaban obsesionadas con Parral, con la próxima tormenta, con la próxima confesión. Parral se había convertido en una atracción de horror, un lugar de peregrinaje morboso, porque en un mundo de redes sociales y entretenimiento digital, el horror se había convertido en producto, la maldición se había convertido en contenido, y la tormenta estaba más feliz que nunca. La tormenta se estaba alimentando no solo de los secretos de Parral, sino de la fascinación morbosa del mundo entero. La tormenta había trascendido de ser local a ser global. Pero esta es la historia que nadie quería contar. Esta es la verdad que nadie quería enfrentar. Porque si Parral era un lugar donde la verdad era castigada cíclicamente, entonces, ¿qué significaba eso para el resto del mundo? ¿Qué significaba eso para las ciudades y pueblos donde los secretos se guardaban indefinidamente, donde la verdad nunca era expuesta, donde el castigo nunca llegaba? ¿Significaba que esas ciudades eran mejor porque al menos no tenían que enfrentar sus secretos? ¿O significaba que estaban peor porque la verdad seguía creciendo, seguía acumulándose, seguía envenenándolos desde adentro? Parral había elegido la verdad, aunque la verdad viniera acompañada de horror y dolor devastador. Parral había elegido la confesión, aunque la confesión destruyera vidas. Parral había elegido el castigo,
aunque el castigo fuera brutal e inevitable. Y quizás eso fue, en última instancia, lo que la tormenta quería. No el sufrimiento en sí, sino la honestidad. No el dolor en sí, sino la verdad. Quizás la tormenta era, de una manera retorcida y terrible, una forma de misericordia. Una forma de obligar a una ciudad a confrontar lo que realmente era, lo que realmente había hecho, quiénes realmente eran sus ciudadanos en sus corazones más oscuros. Porque el verdadero horror no era la tormenta física. El verdadero horror era lo que la tormenta revelaba. El verdadero horror era que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comunidad humana, existían secretos tan profundos, tan oscuros, que merecían ser expuestos, que merecían ser juzgados, que merecían ser castigados. La tormenta de Parral era solo la manifestación externa de una verdad interna que todas las ciudades guardaban en sus corazones. En 2025, 3 años después de la última tormenta, un historiador mexicano anciano llamado Dr. Javier Reyes, que había estado investigando el misterio de Parral durante más de 30 años, finalmente escribió su obra maestra, un libro exhaustivo que documentaba todo lo que había sucedido. El libro se titulaba La tormenta de Parral, un estudio completo de la verdad, el castigo y la maldición cíclica. Reyes incluía documentos históricos, entrevistas con sobrevivientes, análisis científicos de las tormentas y la carta final de Ernesto Méndez que había encontrado años atrás. La tormenta de Parral nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana, escribía el doctor Reyes en su conclusión. Nos enseña que los secretos tienen peso, que la verdad no puede ser permanentemente suprimida, que eventualmente de una forma u otra la realidad resurge. Parral es un laboratorio donde se puede ver este proceso con claridad total, pero Parral no es único. Parral es simplemente donde la verdad se manifiesta de manera visible. Había creado una religión del sufrimiento, una religión de Parral. Comenzaron a llegar peregrinos a Parral, personas de todo el mundo que querían experimentar la tormenta, que querían ser confesores, que querían ser purificados, que querían ser castigados. La iglesia fue renovada, se construyeron hoteles, se vendían recuerdos de la tormenta, t-shirts que decían «Sobreviví a la tormenta de Parral», cintas de video de confesiones, libros de historias de víctimas. Parral se había convertido en Disneyland del sufrimiento. Había un horror industrial, y la tormenta, de alguna manera incomprensible, parecía alimentarse de esto. La tormenta parecía más fuerte con cada ciclo. La tormenta parecía estar creciendo. En 2049, aproximadamente 20 años en el futuro, desde el presente narrativo, los científicos no pudieron explicar por qué Parral experimentó 5 tormentas en un periodo de 10 años. Las tormentas no llegaban cada 30 años. Ahora llegaban de manera impredecible, a veces 2 en el mismo año, a veces nada durante 2 años, y luego 3 simultáneamente. Era como si la tormenta hubiera perdido el horario. Era como si estuviera ganando una vida propia, una inteligencia propia, una agenda propia. Y la confusión y el terror en Parral fueron absolutos, porque ya no había forma de prepararse. Ya no había forma de saber cuándo llegaría la próxima tormenta. Ya no había forma de prever cuándo necesitarían confesar nuevamente. La gente comenzó a confesarse constantemente, incluso cuando no había tormenta, como una forma de protección preventiva, como un seguro emocional. Las iglesias estaban llenas 24 horas al día, 7 días a la semana. La gente confesaba sus secretos una y otra vez. Confesaba secretos que ya había confesado. Confesaba secretos nuevos que descubría cada día de su propia existencia.
Parral se había convertido en una ciudad de confesión perpetua, una ciudad donde la verdad nunca cesaba. Una ciudad donde no había privacidad, no había secretos, no había lugar para esconderse. Y paradójicamente, en esta ciudad donde todo era confesado, donde toda verdad era conocida, donde no había mentiras, la gente era más miserables que nunca. Porque la verdad sin misericordia es solo crueldad. La verdad sin compasión es solo violencia. La verdad sin humanidad es solo castigo. El doctor Reyes, ahora en sus 90 años, regresó a Parral por última vez. Llegó en 2050 a la ciudad que había pasado los últimos 20 años de su vida estudiando. Lo que encontró lo dejó sin habla. Parral ya no era una ciudad, era una construcción, era teatro, era una simulación de una ciudad. La gente caminaba por las calles como actores ensayando un guión que habían visto cientos de veces. Las casas eran más o menos restauradas, pero sin vida. Las personas vivían vidas que parecían ser dirigidas por algo externo, algo que no era ellas mismas. El doctor Reyes fue a la iglesia. La iglesia ahora era un edificio grande, moderno, con capacidad para miles de personas, pero a pesar de su tamaño, sentía pequeña, opresiva. Don Raúl estaba muerto hace décadas. No había párroco, había un director, un gerente de la confesión. «Bienvenido», dijo el director, un hombre de unos 50 años con ojos que no tenían ninguna emoción. «Usted es el doctor Reyes. Hemos estado esperando su llegada». «La tormenta espera por usted», dijo el director. «Siempre espera por los que la estudian, los que documentan, los que la convierten en historia». «Lo que quiere de todos», dijo el director, «la verdad». Mientras confesaba, mientras su verdad era arrancada de él por la fuerza de la tormenta, se dio cuenta de algo terrible. No había salvación en la verdad, no había redención en la confesión. Había solo un ciclo infinito de exposición y dolor. El doctor Reyes murió en Parral en 2051, murió confesando. Sus últimas palabras fueron: «La tormenta nunca termina, la tormenta es eterna». Su tumba tenía una inscripción que decía: «Aquí yace Javier Reyes, quien intentó documentar la verdad y se convirtió en parte de ella». Vivía sabiendo que sus secretos eran siempre vulnerables a ser expuestos. Vivía sabiendo que el castigo era siempre inminente, y de alguna manera extraña, a través de los años, la gente de Parral se había adaptado, se había transformado. Se había convertido en algo diferente a lo que habían sido. Se habían convertido en personas sin secretos, personas sin culpa, personas sin miedo. Porque cuando todo es confesado, cuando no hay nada que esconder, cuando la verdad es completamente conocida, entonces ya no hay nada que temer. La tormenta ya no tiene poder. La tormenta ya no tiene nada que arrancar. Pero tampoco había alegría. Había solo una existencia plana, gris, sin pasión, sin esperanza, sin futuro. Parral se había convertido en una ciudad de fantasmas vivos. Una ciudad donde las personas existían, pero no vivían. Donde respiraban, pero no sentían. Donde hablaban, pero no tenían nada significativo que decir. Y entonces, en 2101, la tormenta simplemente dejó de venir. El cielo en Parral permaneció azul. Los vientos fueron normales. El polvo no llegó. La tormenta había hecho lo que había venido a hacer. Había purificado a Parral completamente, había transformado la ciudad en lo que siempre había querido que fuera, un lugar donde no había secretos, donde no había mentiras, donde no había posibilidad de evasión. Pero la ausencia de la tormenta fue casi más aterradora que su presencia. Porque ahora, sin la tormenta, sin la amenaza de la exposición, sin el ciclo de confesión y castigo, ¿qué significaba la verdad?
qué significaba vivir honestamente cuando no hay consecuencias. La gente de Parral se dio cuenta de que habían pasado casi 70 años viviendo bajo la amenaza constante de la tormenta. Habían construido su identidad alrededor de ella. Habían estructurado su sociedad alrededor de ella. Sin la tormenta eran vacíos. Sin la tormenta no sabían quiénes eran y comenzaron a esperar su regreso. Comenzaron a rezar por la tormenta. Comenzaron a desear que volviera, porque incluso el dolor familiar es mejor que el vacío desconocido. En 2131, exactamente 30 años después de que la tormenta dejó de venir, el cielo volvió a volverse amarillo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez las personas de Parral no gritaban, no corrían, no buscaban refugio. Esta vez simplemente salieron a las calles, levantaron sus rostros hacia la arena, abrieron sus bocas para que la tormenta pudiera entrar, porque esta vez sabían la verdad. Sabían que la tormenta no era un castigo, era un don, era la única cosa que les hacía sentir vivos. Y cuando la tormenta llegó, cuando los vientos comenzaron a rugir, cuando la arena comenzó a caer, las personas de Parral gritaron de alegría, gritaron de alivio. Gritaron porque finalmente, después de 30 años, sentían que sus secretos eran importantes de nuevo, que sus confesiones tenían peso, que existían. Y así es como termina la historia de Parral. No termina con una resolución, no termina con paz, no termina con salvación, termina con aceptación de un ciclo infinito, termina con la comprensión de que la verdad y el castigo son inseparables. Termina con la realización de que la maldición de Parral es también su bendición. Porque en Parral, a diferencia de todas las otras ciudades del mundo, no hay forma de escapar de lo que realmente eres. No hay forma de esconderte de tus propias acciones. No hay forma de mentir sin ser atrapado. Y quizás, en el final, eso es lo que cada persona desea secretamente. Una fuerza que nos obligue a ser honestos. Una fuerza que nos fuerce a confrontar quiénes realmente somos. Parral es ese lugar. Parral es ese espejo. Parral es eso que todos tememos, pero que todos necesitamos. Fin de la historia. Parral es lo que sucede cuando la verdad no puede ser evitada, cuando los secretos no pueden ser guardados, cuando la culpa finalmente encuentra una forma de manifestarse. Parral es todos nosotros. Parral es nuestro destino si alguna vez nos vemos obligados a enfrentar completamente lo que somos, y la tormenta seguirá llegando, porque la verdad seguirá siendo verdad, porque la culpa seguirá siendo culpa, porque los secretos nunca morirán realmente. Solo desaparecerán temporalmente, esperando el próximo ciclo, el próximo viento, el próximo juicio. La tormenta de Parral es eterna. La tormenta de Parral es nosotros.